Buenas noches, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con dos temas que son bien importantes, tanto los ritmos de la unión, que vamos a hablar de la taquicardia supraventricular paroxística o paroxística supraventricular, y los ritmos ventriculares, donde está la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la sistolia. Más que nada ver los manejos según el soporte cardiovascular avanzado, que es el ACLS para cada una de estas patologías. Los casos clínicos los vamos a ver mañana con más tiempo para que podamos hacer una buena retroalimentación de los mismos. Y el día de hoy, más que nada, ver estos temas que son bien importantes. Entonces, partiendo con los ritmos de la unión, vamos a iniciar con la taquicardia supraventricular paroxística. Y hay que tener en cuenta que la taquicardia ventricular paroxística se caracteriza por una frecuencia cardíaca entre 150 y 250 latidos por minuto. Importante que es regular, y dentro de la regularidad, la onda P por lo general está ausente porque está dentro de la onda P del QRS, porque hay un estrechamiento en cuanto entre R y R por la velocidad de conducción que hay a nivel del músculo cardíaco. El intervalo PR es menor de 0,12, es un intervalo PR que no es ancho, pero sí se puede ver en algunas partes, en algunas ciertas patologías, y el QRS es ancho y que se trata de una taquicardia supraventricular, y esa se denomina taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Cuáles son las características o cuáles son las patologías que indican taquicardia supraventricular con aberrancia? Que ya existe un bloqueo, por ejemplo, un bloqueo completo de la rama derecha o un bloqueo completo de la rama izquierda en ese músculo cardíaco, una alteración en el sistema de éxito conductor del corazón. Los intervalos PP-RR son iguales, con proporción de conducción 1:1, y los complejos QRS pueden ser normales, o sea, menor a 0,12, que es lo más común, o pueden ser anchos, que se llama taquicardia supraventricular, con aberrancias cuando ya tenemos una alteración en la conducción que viene desde antes. Por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha. Y el origen, mecanismos de reentrada que se generan a nivel de la unión auriculoventricular. Esta es una taquicardia supraventricular paroxística. Podemos ver de que es regular. Sí podemos ver acá también que hay un tanto de alternancia eléctrica en cuanto a los QRS. Hay unos que son más grandes que otros, y que de repente se genera una pausa compensatoria y vuelve a un ritmo sinusal normal. Eso es muy común y también lo podemos ver en el electrocardiograma cuando hacemos maniobras vagales en nuestros pacientes. Nuevamente, lo característico de la taquicardia supraventricular, tenemos los RR que eh, eh, están, son regulares, entre R y R tenemos una regularidad. También podemos ver una onda P, pero que está casi dentro del QRS. Como les decía, generalmente esta onda P no la vemos. Aquí también una taquicardia supraventricular, pero aquí, ¿qué es la diferencia que le estaba diciendo? Esta taquicardia supraventricular es ancha, y esta también es una taquicardia supraventricular, pero con aberrancia, con una alteración en cuanto a la conducción eléctrica. Nuevamente una taquicardia supraventricular con aberrancia, como pueden ver, QRS anchos. Estos QRS anchos hay que hacer la diferencia con las taquicardias ventriculares. ¿Por qué? Recuerden que la taquicardia ventricular, como definición, es una taquicardia regular con QRS ancho, y dependiendo si es con pulso o sin pulso, vamos a ver cuál es el manejo que hacemos con nuestro paciente. Y si pueden ver, esta taquicardia supraventricular, este trazado electrocardiográfico, muy similar a la taquicardia ventricular, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con algunas maniobras que podemos realizar. Por ejemplo, el uso de adenosina, que si es supraventricular va a generar un bloqueo y que se restablezca la frecuencia cardíaca y se restablezca un patrón electrocardiográfico normal, pero si es ventricular no va a tener ningún beneficio. ¿Cómo manejamos la taquicardia supraventricular? La verdad de las cosas, siempre hay que adecuarse a los protocolos del ACLS, son los protocolos de el manejo o el manejo cardiovascular avanzado que le vamos a dar, o el soporte cardiovascular avanzado que le vamos a dar a nuestros pacientes. Y siempre hay que tener en cuenta que hay que evaluar los signos y síntomas de los mismos. La frecuencia cardíaca, cuando es mayor a 150 latidos por minuto, casi siempre es de origen cardíaco. Cuando es menor a 150 latidos por minuto, tenemos que pensar en otras cosas, si una taquicardia regular. Por ejemplo, la fiebre. Por ejemplo,
un paciente con tirotoxicosis, un paciente con una tormenta tiroidea. Algunos medicamentos pueden generar taquicardia importante, por ejemplo el salbutamol. Algunos estados hiperdinámicos, como la insuficiencia cardíaca con alto gasto, que es beriberi, o también el embarazo puede generar taquicardia que sea regular en las pacientes por el mayor consumo que tienen tanto oxígeno como energía. El hipertiroidismo, pero más que nada con su crisis tirotoxicósica. Luego de esto hay que intentar identificar y tenemos que buscar las posibles causas, como les decía, y siempre la base del trauma es fundamental. A, vía aérea permeable, con control de columna cervical. B, buena ventilación, buena respiración. C, buena circulación con control de hemorragia. La E es la D, déficit neurológico, perdón, y la E, exposición con control del ambiente. ¿Ya? Luego de esto tenemos que ver si es que la taquiarritmia, en este caso, que es una taquiarritmia, si la podemos revertir o no con maniobras vagales. Una de las formas de hacer maniobras vagales es hacer que el paciente haga fuerza como si quisiera ir al baño. Otra forma es hacerlo soplar una jeringa de 20 ml para ver si puede mover el émbolo de la jeringa. Lo ideal es que sea sentado y una vez que termine de soplar hasta lo que más pueda, recostarlo rápidamente, levantar los pies para generar una maniobra vagal e intentar revertir la taquiarritmia que tiene. Si no revierte la taquiarritmia en ese caso y la taquiarritmia es estable, recuerden que los signos de inestabilidad que habíamos hablado eran hipotensión, que son los signos de shock, alteración del estado mental, dolor torácico, alteración del estado de conciencia, como había dicho, etc. Si no, si está estable esta taquiarritmia, primero maniobras vagales, y si no mejora con maniobras vagales, tenemos que utilizar medicamentos antiarrítmicos que bloqueen el nodo auriculoventricular. Por ejemplo, la adenosina es la que más se utiliza. La primera dosis de adenosina es de 6 miligramos. Utilizan 6 miligramos donde se coloca una llave de 3 pasos. En una de las partes de la llave va la adenosina y en otra parte de la llave 20 cc de solución. Ojalá en el brazo izquierdo. La adenosina se metaboliza muy rápido. Entonces pasamos la adenosina, levantamos el brazo y pasamos rápidamente los 20 ml de solución para que esa adenosina llegue rápido al músculo cardíaco y pueda hacer que la frecuencia cardíaca disminuya de forma importante. Si no hacemos el procedimiento como corresponde de la colocación de la adenosina, generalmente no vamos a tener ningún cambio. Importante antes de administrar la adenosina, hablar con el paciente, explicarle lo que va a sentir, porque recuerden que hace una pausa importante a nivel del músculo cardíaco, incluso puede llevar a una arritmia secundaria como una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular e incluso a sistolia. Y tenemos esa pausa en el monitor que a todos nos genera mucha ansiedad porque no sabemos si el paciente va a revertir a un ritmo sinusal o si vamos a tener que hacer maniobras invasivas para poder reanimarlo más que revertir la taquiarritmia. Si con los 6 miligramos de adenosina no vemos mejoría, podemos administrar 12 miligramos de adenosina, dosis doble, para poder hacer de que este nodo auriculoventricular pueda restablecer a su frecuencia cardíaca normal. Si no tenemos adenosina intravenosa, tenemos otros medicamentos, por ejemplo, un buen antiarrítmico es la procainamida, de forma intravenosa igual, pero esta se da de 20 a 50 miligramos, que podemos darla en un minuto, e incluso podemos darla hasta que se suprima la arritmia, y una vez que se suprime la arritmia o el QRS empieza a aumentar más del 50% o encontramos algunos signos de que comienza a descender la presión arterial, podemos dejar una infusión de mantenimiento de 1 a 4 miligramos por minuto y esta evitar si es que lo vamos a utilizar por mucho rato. Entonces lo ideal ahí es admitir al paciente en una unidad de cuidado intensivo. Y ya como última opción tenemos la miodarona, se utiliza de 150 miligramos durante 10 minutos, lo podemos pasar en goteo rápido, unos 40 gotas por minuto, y vamos a ver si revierto o no. Si el paciente está inestable, tiene todos estos signos de inestabilidad hemodinámica, tiene hipotensión, o el paciente está con alteración del estado mental, o dolor torácico, bueno, sin pensarlo, la cardioversión eléctrica es lo que debemos hacer en ese momento. Y dentro de la cardioversión eléctrica depende según los protocolos. Hay protocolos que dicen que si el ritmo estrecho es regular, tenemos que cargar nuestro cardioversor a 50 a 100 joules para poder descargar. Y si es estrecho y es irregular, pensando que sea un ataque supraventricular
asociado a una fibrilación auricular, que muchas veces es común, podemos descargar entre 120 a 200 joules, si es que nuestro desfibrilador, nuestro cardioversor en este momento es bifásico, y a 200 joules si es monofásico. ¿Ya? Eso más que nada con la cardioversión eléctrica. Bueno, siempre antes de cardiovertir, administrar analgesia, administrar sedación al paciente, a menos de que el paciente esté muy inestable y no tengamos tiempo de administrar estos medicamentos, porque recuerden que darle un golpe de corriente de ese tipo en el tórax del paciente con un paciente despierto es muy traumático para los mismos a posterior. Luego los ritmos ventriculares son bien interesantes. Tenemos 4 ritmos. La extrasístole ventricular son las primeras que vamos a ver. La frecuencia del ritmo subyacente con regularidad irregular, cuando se produce la extrasístole ventricular porque tienen pausas compensatorias. Y aquí vamos a ver si viene desde el ventrículo derecho o desde el ventrículo izquierdo, dependiendo de la morfología de bloqueo que presenten. La onda P es la del ritmo subyacente, el intervalo PR también el del ritmo subyacente. El PPRR son desiguales por esta pausa compensatoria que hay, y los complejos QRS son anchos, mayor a 0,12 segundos. Generalmente las extrasístoles ventriculares muestran un patrón de bloqueo de rama izquierda o rama derecha, dependiendo de dónde viene el foco ectópico. El origen son zonas ectópicas de los ventrículos, la rama, la red de Purkinje o a nivel del miocardio ventricular. Entonces podemos ver acá una pausa compensadora importante, incluso aquí de una extrasístole ventricular que es aislada. Podemos ver un electrocardiograma donde está hecho un bloqueo de rama, y aquí también vemos extrasístole ventricular que es aislada porque solamente muestra una en el patrón electrocardiográfico. Aquí nuevamente un QRS, una onda P, QRS, onda T normal, y que de repente aparece este patrón de bloqueo de rama que nos indica una extrasístole, igual es una extrasístole de tipo aislada. En este caso tenemos un bigeminismo. ¿Qué es el bigeminismo? El bigeminismo es muy importante que nosotros lo veamos porque es un QRS normal, una extrasístole, pausa compensatoria, QRS normal, extrasístole, de seguro pausa compensatoria. El bigeminismo hace, como les decía, QRS normal, extrasístole, pausa, QRS normal, extrasístole, pausa, y que se ha visto mucho, la verdad de las cosas, en pacientes jóvenes que han tenido COVID y hacen miocarditis post-COVID y hacen estos tipos de arritmia. Estos tipos de arritmia, en cualquier momento, una extrasístole puede caer sobre una onda T y puede generar un síndrome de R sobre T, y el paciente termina con una torsada de punta, donde tenemos que hacer el manejo de la parada cardíaca, sobre todo con sulfato de magnesio. ¿Ya? Entonces, las extrasístoles ventricular de tipo bigeminismo son bien importantes que las tengamos en cuenta cuando veamos los electrocardiogramas. Tenemos el bigeminismo, que es QRS normal, extrasístole, pausa, QRS normal, extrasístole, pausa. Tenemos el trigeminismo, que son extrasístole, o sea, QRS normal, normal, extrasístole, pausa, normal, normal, extrasístole, pausa, y ahí en adelante vamos viendo los otros tipos de problemas. Tenemos las dupletas, las tripletas, las taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas, con pulso, sin pulso, estable, inestable, etcétera, y cada uno se maneja de diferentes formas. Acá nuevamente un trigeminismo, que era lo que estaba comentando, QRS normal, extrasístole ventricular con patrón de bloqueo, QRS normal, extrasístole nuevamente. Esta tiene menor posibilidad de complicación a que haga una arritmia ventricular. El problema se da con el bigeminismo porque es muy seguido, ¿ya? Entonces, y se ha visto mucho en pacientes post-COVID que hacen miocarditis secundaria a esto. Generalmente las extrasístoles no generan mucho problema cuando son aisladas. Lo que hay que hacer es observar. Solamente observamos, pero cuando hay trigeminismo, bigeminismo, con pacientes que sospechamos de que pueda estar generando alguna alteración a nivel del músculo cardíaco, sí hay que hacer la derivación para controlar frecuencia y manejar estas alteraciones. Generalmente terminan con flecainida, más labetalol, más propranolol y flecainida para poder generar un buen manejo. Acá podemos ver cómo una extrasístole ventricular cayó sobre una onda T de un complejo QRS normal, y esto puede generar el fenómeno de R sobre T, que es la torsada de punta,
y generar taquicardia ventricular, ¿ya? Aquí tenemos 3 extrasístoles, uno se llama, ¿cómo se llama? Se llama taquicardia ventricular, y la taquicardia ventricular depende. Si dura menos de 30 segundos, es no sostenida. Si dura más de 30 segundos, es sostenida. Y hay que ver si es estable o inestable, con pulso o sin pulso, para hacer el manejo. Y aquí podemos ver de que es una taquicardia ventricular no sostenida, porque luego de la tercera extrasístole hizo una pausa compensatoria y volviendo a un PQRST normal. Como les decía, las extrasístoles, ¿cómo se manejan? Si son aisladas, solamente un control, evaluamos al paciente, vamos viendo cómo va en el tiempo, y si se generan mayores alteraciones como geminismo, por ejemplo, taquicardias ventriculares, generalmente lo encontramos en el holter de arritmia, hay que hacer el manejo con chequeo cardiológico, con fármacos para poder manejar. La taquicardia ventricular es muy importante, una frecuencia ventricular entre 150 a 200 latidos por minuto, es regular, la onda P generalmente está ausente, el intervalo PR no existe, porque la onda P desaparece, es todo netamente ventricular, recuerden QRS y onda T, el intervalo RR es ligeramente variable, generalmente es muy regular, y los complejos QRS son anchos, y esta es la diferencia que hay que hacer con la taquicardia ventricular, con la taquicardia supraventricular con aberrancia. Y generalmente estos son focos ectópicos que hay a nivel de la rama, de la red de Purkinje o del miocardio ventricular. Aquí vienen estas cosas importantes que son estas definiciones como la taquicardia ventricular monomorfa, la taquicardia ventricular polimorfa, donde nos damos muchas vueltas de qué significa cada una, y la taquicardia ventricular, como vemos acá, un QRS ancho con un ritmo regular. Ya aquí tenemos que ver si el paciente tiene pulso o no. Si tiene pulso, la manejamos de esa manera, y si no tiene pulso, bueno, ya hay que desfibrilar porque ya pasamos a protocolo de parada cardíaca. En este caso, ¿qué significa que sea monomorfa? De que todos los patrones sean muy similares, ¿ya? Y esto quiere decir de que hay solo un foco ectópico a nivel ventricular que está haciendo la descarga, generando alteraciones electrocardiográficas importantes. Aquí nuevamente una taquicardia ventricular, este trazado electrocardiográfico, complejos QRS anchos, que son regulares, con un solo patrón, nuevamente una taquicardia ventricular de tipo monomorfa. Otra vez, una taquicardia con menor amplitud, con una duración mayor a 0,12 en cuanto a sus QRS, y una regularidad regular, lo cual indica de que nuevamente una taquicardia ventricular de tipo monomorfa. Y acá podemos ver de que venía un QRST, onda PQRST normal, y de repente entra en taquicardia ventricular, pero si pueden ver, el patrón, la morfología de los QRS son diferentes en casi todos los nuevos QRS que hay, y esto indica que es una taquicardia ventricular polimorfa, y aquí podemos pensar de que hay varios focos ectópicos a nivel ventricular que están descargando al mismo tiempo y generando diferentes patrones electrocardiográficos. Esta es la torsada de punta. La torsada de punta es este patrón elipsoidal. Como pueden ver, dentro del plano neutro, la torsada de punta sube, baja de la línea media, vuelve a subir, vuelve a bajar. Y esta generalmente se da cuando tenemos este síndrome de R sobre T en las extrasístoles ventriculares, que son muy comunes, trigeminismo, incluso el bigeminismo o las taquicardias ventriculares que son sostenidas. ¿Ya? Esto también se puede dar cuando hacemos una cardioversión, por ejemplo, en una fibrilación auricular o en un flutter auricular, con un paciente que está con una taquicardia, una taquiarritmia, una taquiarritmia que esté inestable. Si no colocamos la sincronización del cardioversor, podemos hacer de que nuestro disparo que realicemos con las paletas caiga sobre la onda T y genere esta arritmia que es la torsada de punta o torsada de point. ¿Cómo se maneja la torsada de punta? Igual que la parada cardíaca, como corresponde, siguiendo los protocolos del ACLS, pero administrando sulfato de magnesio, que es muy importante en este caso. Y siempre ir viendo si es que el sulfato de magnesio me está generando intoxicación o no, como la hiperreactividad de la, mm, cuando realizamos se me olvidó el nombre, cuando realizamos los reflejos osteotendinosos, perdón, cuando realizamos los reflejos osteotendinosos, cuando hay hiperactividad de estos mismos, alteración a nivel de la respiración. Aquí podemos ver una onda, una taquicardia ventricular bidireccional, podemos ver de que hay QRS negativos, QRS positivos. La verdad de las cosas, nunca he visto uno de estos en vivo y en directo, solamente en la literatura, porque son muy extraños. Incluso se dice que casi el 0,1% de las taquicardias ventriculares pueden caer en taquicardia ventricular bidireccional. Vamos a hablar de la fibrilación ventricular.
¿Por qué no hablamos del manejo de la taquicardia ventricular? Porque la taquicardia ventricular se maneja de forma idéntica que la fibrilación ventricular, porque son dos ritmos que son desfibrilables. Entonces, terminando la fibrilación ventricular, vamos a ver. La fibrilación ventricular es este inicio de despolarización del músculo ventricular, donde todos los miocardiocitos quieren intentar de restablecer la frecuencia, todos disparan por todos lados, y es como una bolsa de gusano lo que dice la literatura en cuanto al movimiento que se genera en el músculo cardíaco. Una frecuencia entre 300 y 500 latidos por minuto, con regularidad totalmente irregular, es un patrón totalmente inestable, totalmente caótico, sin onda P, sin PR, sin intervalo RR, una disociación total auriculoventricular, con ondas de fibrilación caóticas, y bueno, como les decía, siempre se genera con foco ectópico a nivel de la red de Purkinje y el miocardio ventricular. Aquí podemos ver ondas de fibrilación, tenemos ondas de fibrilación gruesas, ondas de fibrilación finas, mucha relevancia no tiene con el manejo que le demos al paciente. Lo que nos importa es de que está fibrilando y no tiene pulso. Eso es lo único que nos importa para poder iniciar la reanimación cardiopulmonar. Tiene un inicio, tiene un fin, son ondas positivas, ondas negativas, al igual como ocurría en la fibrilación auricular. Entonces, como les decía, tenemos ondas de fibrilación gruesas, ondas de fibrilación finas, ya que dependiendo los milímetros es lo que tenemos que ir viendo en el electrocardiograma. Siendo sincero, con el tiempo que tenemos de evaluación del paciente cuando cae en parada cardíaca, que son menos de 10 segundos, el determinar si la onda de fibrilación es gruesa o es fina no tiene ninguna relevancia, y lo que sí tiene importancia es iniciar las compresiones cardíacas y la desfibrilación precoz con el paciente en vez de estar mirando el electro y decir es fina o gruesa. Aquí tenemos fibrilación ventricular gruesa, que se podría confundir con una taquicardia ventricular polimorfa, pero al hecho de no haber pulso, el manejo va a ser exactamente el mismo de un ritmo desfibrilable. Fibrilación ventricular gruesa nuevamente. Recuerden que tiene que ser mayor a 3 milímetros para considerarse gruesa y menor a 3 milímetros para considerarse fina. Y aquí la fibrilación ventricular fina, que hay veces que la fibrilación es tan fina que podemos confundirla incluso con asistolia. Y ahí es donde está el problema, porque la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos no desfibrilables y podemos cometer el error de manejo con nuestro paciente. ¿Cómo manejamos los ritmos desfibrilables? Tienen que tener en cuenta que primero, siempre con nuestro paciente, oxígeno vía monitor, que es fundamental, el oxígeno para el apoyo ventilatorio, el monitor para ver los patrones electrocardiográficos, y las vías son fundamentales en caso de que necesitemos utilizar medicación. Cuando comenzamos reanimación cardiopulmonar, recuerden que la reanimación cardiopulmonar se puede utilizar, debemos empezarla en algunos patrones. El soporte cardiovascular nos dice, paciente que no respira, que no tiene pulso, o que respira o jadea, que se llama respiración en gasping, que no tiene pulso y que está inconsciente, comience RCP. Paciente que respira o que solo jadea, que no tiene pulso y que está inconsciente, comience RCP. Paciente que respira, paciente que no respira, que tiene pulso y que está inconsciente, lo que hay que hacer es apoyo ventilatorio, ¿ya? Entonces nos vamos a pasar solamente al caso de la parada cardíaca. Recuerden que los ritmos desfibrilables son dos: taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Siempre oxígeno vía monitor y nuestro manejo del trauma como corresponde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comenzar con presiones torácicas. ¿Cuántas compresiones torácicas? Son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y recordar que las compresiones torácicas tienen que tener un detalle bien importante. ¿Qué detalle importante tiene que tener? Las compresiones cardíacas tienen que cumplir con ciertos criterios para ser de calidad. Las compresiones de calidad son compresiones de al menos 100 a 120 compresiones por minuto, que generen una compresión torácica de al menos 5 a 6 centímetros, con una reexpansión total de ese tórax. Hay que evitar el exceso de las ventilaciones, no hiperventilar al paciente por dos motivos. Uno, pueden distender la cámara gástrica y hacer que el paciente vomite y broncoaspire. Y dos, la hiperoxia, la hiperoxigenación del paciente genera vasoconstricción de las arterias cerebrales, donde podemos generarle mayor alteración o mayor daño al paciente. Y cuatro, que es muy importante, mentira, cinco, muy importante, evitar al máximo las interrupciones entre las compresiones y las ventilaciones para no tener que partir de cero nuevamente.
Y algo fundamental que se debería agregar en las nuevas guías es el uso de la capnografía, donde tenemos que estar evaluando si la capnografía es menor de 10 y llevamos la reanimación. Hay dos opciones, o que la reanimación esté mal hecha, o dos, de que el que el paciente pueda salir del paro cardíaco es bastante difícil. La descarga de energía, la desfibrilación, ¿cuándo la vamos a hacer? La desfibrilación la hacemos porque activamos el protocolo de parada cardíaca, empezamos las compresiones y cuanto antes tomar las paletas y desfibrilar al paciente. Desfibrilamos al paciente, esperamos 2 minutos de compresiones, 30 por 2, 5 veces, que es el rango de compresión ventilación, y en ese espacio de tiempo ya tenemos que tener canalizada una vía venosa, e incluso intraósea si tenemos la posibilidad, para que a los próximos 2 minutos poder chequear el ritmo, si es desfibrilable, nueva descarga y la administración de 1 miligramo de adrenalina que vamos a administrar cada 3 a 5 minutos. Seguimos comprimiendo durante 2 minutos, tenemos que considerar el manejo de la vía aérea. Recuerden que manejar la vía aérea no es 100% fundamental en la parada cardíaca. Si lo podemos ventilar, no hay ningún problema. Y recuerden que el hecho de manejar la vía aérea, paciente inestable, puede generar o agravar más la situación, porque la descarga de catecolamina que hay en el momento de la intubación con la manipulación laringea puede generar parada cardíaca, sobre todo en pacientes que están hipotensos. Por eso un paciente hipotenso nunca intuben sin primero levantar la presión arterial. Primero levanten la presión arterial, después intuban, o si no viene el clásico, menos mal que lo intubé porque justo se paró, pero el problema fue por la intubación, no porque el paciente se haya parado porque se le ocurrió, ¿ok? Entonces la segunda descarga, dan la segunda descarga de desfibrilación, pasan 1 miligramo de adrenalina, continúan la reanimación por 2 minutos y van haciendo siempre el cambio entre reanimadores para evitar el que se cansen los reanimadores y que sus compresiones no sean efectivas. Luego de esto, a los 2 minutos, nuevamente control del ritmo. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, nueva descarga. Y en este momento lo que tenemos que hacer es administrar amiodarona o lidocaína. Recuerden que la amiodarona, la primera vez que pasamos amiodarona son 300 miligramos y la segunda vez que pasamos amiodarona es la mitad de la dosis, que son 150 miligramos. Y con la lidocaína pasa lo mismo. La primera dosis, 1,5 miligramos, y la segunda dosis, 0,75 miligramos. La verdad de las cosas, las últimas guías hablan de la lidocaína, pero el uso de la amiodarona está bastante bien estudiado y la lidocaína es bien controvertido el uso para poder hacer como antiarrítmico, ¿ya? Y bueno, pasando los 3 minutos ya hay que administrar nuevamente la dosis de adrenalina a 1 miligramo en nuestro paciente y continuar con la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante el manejo de la reanimación cardiopulmonar? Porque el equipo que esté bien establecido es fundamental. ¿Quién va a la cabeza, que es la vía aérea? ¿Quién va a las compresiones? ¿Quién va al desfibrilador? ¿Quién va a ser el jefe, el líder del equipo, que va a ir dando todas las indicaciones? ¿Quién va a estar anotando a qué hora se pasó el medicamento, a qué hora se pasó la adrenalina, a qué hora se pasó la amiodarona, a qué hora inició la reanimación cardiopulmonar y que tiene que ir avisando cada 2 minutos de que, por ejemplo, quedan 10 segundos para el próximo ciclo, para poder ir haciendo la evaluación? Si nadie coordina en cuanto al equipo de reanimación, vamos a generar problemas y no vamos a cumplir con los tiempos establecidos en cuanto a las maniobras que realicemos con nuestro paciente, ¿ya? Entonces, lo ideal siempre en un servicio de urgencia que esté activa lo que es clave azul, tanto dentro de la urgencia como fuera de la urgencia cuando son establecimientos grandes. Y nuevamente, siempre ese mismo día cuando lleguen a la urgencia o al servicio, designar quién va a ir a la cabeza, quién va a ir a la compresión, etcétera. Buscar la mayor cantidad de apoyo posible, que todo el personal que trabaje esté capacitado en cuanto a reanimación cardiopulmonar, más que nada para realizar unas buenas compresiones torácicas, que es lo que puede llevar a aumentar la sobrevida del paciente. El resto, ya el equipo que está dentro de la urgencia manejará los medicamentos, manejará la desfibrilación, etc. ¿Por qué le digo esto? Hay pacientes que tienen intoxicaciones, que generalmente podemos incluso reanimar por 1 hora y media, 2 horas, mientras tanto esperamos que se metaboliza el fármaco. Y mientras estamos reanimando 2 horas, en general los equipos de urgencia son 5, 6, 7 personas, por ejemplo, donde trabajo yo, y entre 7 personas, el líder del equipo, el que está a la cabeza, el que está pasando fármaco, nos vamos a quedar con 3 personas que están comprimiendo, y si reanimamos más de 30, 40 minutos, tenemos por seguro que
que las compresiones no van a ser efectivas en ningún caso. Por eso es importante que todo el personal de trabajo esté bien capacitado para poder ir haciendo el reemplazo de las personas que comprimen. ¿Ya? Entonces, dentro de la parte de los ritmos desfibrilables, recuerden, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, vamos a administrar descarga, vamos a reanimar por 2 minutos, vamos a ver si el ritmo es desfibrilable o no, vamos a desfibrilar al paciente, pasar 1 miligramo de adrenalina, seguimos reanimando 2 minutos, verificamos pulso, si no hay, y el ritmo desfibrilable, nueva desfibrilación, amiodarona 300 miligramos o lidocaína 1.5 miligramos, y en la segunda dosis que demos la mitad de la dosis que utilizamos, 150 para amiodarona, 0.75 para lidocaína. Y ahora la sistolía. La sistolía la verdad, no podría decir un ritmo. Aquí es un problema bien importante y generalmente se da en patologías médicas, por ejemplo, la acidosis, ya la acidosis, etc. ¿Esto qué genera? Que ese corazón no tenga ningún latido y tampoco hay actividad eléctrica. Es muy difícil sacar a los pacientes de este tipo de ritmos, generalmente en enfermedades terminales. Y como estábamos viendo el protocolo anterior, cuando estamos reanimando a un paciente y seguimos el ritmo de desfibrilable, tenemos que seguir la reanimación. Si queda un ritmo no desfibrilable, ya tendremos que empezar a pensar qué podemos hacer con el paciente, ya podemos entrar a pensar así detener la reanimación o no. La frecuencia está ausente, no hay actividad eléctrica, no hay ningún patrón, son ondas planas, son ondas de asistolía, un intervalo PR ausente, RR ausente, no hay ninguna actividad eléctrica, entonces aquí ya no sabemos cuál es el problema que está pasando con el paciente, que realmente son patologías médicas. Entonces las sistolías son líneas totalmente planas en el electrocardiograma, y recuerden tener cuidado con confundirla con la fibrilación ventricular fina, ¿ya? Aquí hay asistolías con ondas P, el corazón como que quiere, no quiere, y aquí sí parece mucho una fibrilación ventricular con ondas fibrilatorias finas, donde podríamos irnos a la desfibrilación y hacer de que ese músculo cardíaco se dañe más, ¿ya? Aquí también tenemos espículas marcapaso, hay espigas marcapaso que no desencadenan un QRS, no hay onda P, no hay nada en el electrocardiograma, pero sí tenemos estas espigas que ese marcapaso está intentando hacer que ese corazón funcione. Y esta de acá, cuando ustedes vean el electrocardiógrafo o vean el monitor cuando están haciendo las compresiones cardíacas, van a poder ver la elevación de las curvas, más que nada por compresiones torácicas que estamos realizando con nuestro paciente. ¿Cómo manejamos la sistolía? ¿Cómo manejamos la actividad eléctrica sin pulso? La actividad eléctrica sin pulso es importante porque generalmente la actividad eléctrica sin pulso se define como cualquier actividad eléctrica que nosotros veamos en el monitor de electrocardiógrafo o en el monitor de frecuencia, cualquier ritmo o cualquier cambio, pero que no sea ni taquicardia ventricular sin pulso ni fibrilación ventricular. Por ejemplo, podemos tener un paciente con un ritmo sinusal en el electrocardiograma, en el monitor, pero que no tiene pulso, y eso se considera actividad eléctrica sin pulso. Por eso al paciente siempre hay que estar chequeándolo. Hay muchas veces que vemos el monitor en el ritmo sinusal, nos vamos, dejamos al paciente ahí, y claro, no tenía pulso, estaba en ritmo de paro, y después el paciente se murió y nadie lo pudo sacar porque nadie se dio cuenta de que el paciente estaba en paro quizás hace cuánto rato. Por eso es importante la monitorización de nuestros pacientes, ¿ya? ¿Cómo manejamos los ritmos no desfibrilables? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Primero, lo ideal es pasar 1 miligramo de adrenalina y comenzar las compresiones. Comenzamos las compresiones, damos la alerta de que el paciente está en paro, administramos 1 miligramo de adrenalina y continuamos la reanimación por 2 minutos. A los 2 minutos, bueno, oxígeno vía monitor, como corresponde, vamos a administrar la adrenalina cada 3 a 5 minutos, y a los 2 minutos una nueva confirmación de pulso, una nueva evaluación rápida de las constantes vitales y evaluamos ritmo. Si el ritmo sigue siendo no desfibrilable, continuamos reanimación por 2 minutos, a los 3 a 5 minutos administramos nuevamente 1 miligramo de adrenalina, aquí nos olvidamos de la amiodarona, nos olvidamos de la lidocaína y continuamos la reanimación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente tenga una recuperación espontánea una recuperación de la circulación espontánea, o que el paciente pase a un ritmo desfibrilable. Por ejemplo, llevamos 4 minutos de compresiones torácicas, ya estamos pasando la segunda de adrenalina, porque lleva 4 minutos, y el paciente de repente monitorizamos, colocamos las paletas y vemos que el paciente está en fibrilación ventricular.
¿Qué hacemos? Tomamos las paletas, ¡pum!, descargamos porque ya pasó a un ritmo de fibrilación, a un ritmo desfibrilable. Y acá continuamos cada 2 minutos y vamos evaluando. Si nuevamente desfibrilable, nueva descarga y seguimos con el protocolo. Si en algún momento pasa a sistolia o actividad eléctrica sin pulso, dejamos de desfibrilar y pasamos al protocolo de ritmo no desfibrilable. La verdad de las cosas, aquí diciéndolo, ya es memoria, uno se internaliza esto en la cabeza y hay que tener en cuenta de que una vez que te paras frente al paciente y está todo el equipo trabajando y estamos viendo de que las compresiones no son tan profundas, mira, tu compresión tiene que ser un poco más profunda, preparar el medicamento, todo se vuelve loco porque todo el mundo se mueve rápido para poder salvar al paciente, que es la emergencia médica más grande esta, que podemos revertirla. Empezamos a buscar las causas que pueden ser reversibles, que son las 5H y las 5T. Por ejemplo, en las H tenemos la hipovolemia, tenemos la hipoxia, tenemos la acidosis, la hipotermia, la hipopotasemia, la hipoglucemia, etcétera. Entonces, todos están buscando por todas partes. Y las T tenemos el taponamiento cardíaco, algunos tóxicos, por ejemplo, algunos medicamentos, un neumotórax a tensión, la trombosis pulmonar, que es el tromboembolismo pulmonar, o una trombosis de arterias coronarias, e incluso el trauma. Entonces, aquí es donde todos empezamos a buscar por todas partes. Si hay ecógrafo en la unidad, utilizar, hacer un IFAST rápido para ver si es que hay derrame pericárdico o un neumotórax a tensión para descomprimirlo. Y ahí empezamos a buscar causas que sean reversibles. Como les decía, tener esto en la cabeza es muy importante, es fundamental saber manejar muy bien la parada cardíaca y tomar un rol protagonista en cuanto al manejo de la misma. ¿Por qué? Porque lo ideal es intentar de estar tranquilo, digo intentar, o por lo menos aparentarlo, para poder dar calma al equipo de reanimación, porque el paciente se va a morir. Si paramos la reanimación, el paciente se va a morir, es así de simple. El paciente se muere y se muere en tus manos. La responsabilidad del paciente está en nuestras manos y en lo que nosotros tengamos en la cabeza y lo que vayamos estudiando día a día para poder dar la mejor calidad de atención. Y el hecho de tener esto en la cabeza, como el agua, sabérselo al 100% es importante. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estás presenciando la parada cardíaca y hay que hacerse responsable de las compresiones, de la vía aérea, de los medicamentos, la persona que toma el tiempo es fundamental. Muchas veces nos bloqueamos y aunque sepas mucho, se olvida. Por eso es importante que los servicios de emergencia tengamos o los protocolos pegados en la pared, e incluso los mismos protocolos de manejo de la vía aérea pegados en la pared por el tema de las dosis de los medicamentos, que son dosis, cada medicamento tiene su dosis, cada medicamento tiene su tiempo, etcétera. Entonces es muy importante tenerlo como una ayuda a memoria. Por ejemplo, en el servicio de urgencia del lugar donde yo trabajo están los protocolos tanto de soporte cardiovascular avanzado adulto como el del pediátrico y también las dosis que podemos utilizar. Siempre, como en todos lados, el personal hace un chequeo del carro de paro y que esté todo ok en caso de que lo necesitemos, ¿ya? Entonces eso es fundamental que tengan en cuenta. Entonces, esto lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, más que nada por una cosa de salud y que mañana podamos continuar con los casos clínicos. Son 20 y algo, 30 casos clínicos, no recuerdo bien. Y vamos a ir viendo el repaso completo con retroalimentación de todas las patologías que vimos, desde lo normal hasta lo patológico y el manejo de los pacientes con ciertas patologías. Mañana sí les voy a preguntar, espero que haya más gente. Partimos con 50 y tanto la otra vez y ahora solamente hay 11 en este momento, se nos va agregando poco a poco. Esperemos que mañana puedan haber más, o bueno, somos los que somos, estamos los que estamos, y vamos viendo qué tal. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? La verdad de las cosas, para ser sincero, yo siempre tengo mi ayuda a memoria. Tengo mis lugares de estudio, mis páginas, mis plataformas de estudio, etcétera. Mucho de las patologías siempre las vi de Harrison o de Bramwell, que me gusta mucho la parte de cardiología, y de cada patología hago resúmenes, hago mapas conceptuales, entonces ya sé, por ejemplo, si pasa esto, voy a preguntar esto, voy a buscar esto, y me hago mi algoritmo de cada una de las patologías, sin necesidad de que sean los algoritmos que plantean las sociedades. Reviso de varios libros y me hago mis propios algoritmos, por ejemplo, de cómo estudia un paciente con una trombocitopenia, cómo estudia un paciente con anemia, etcétera, y de todo esto.
Y siempre hay que tener una ayuda a memoria dentro de lo que es reanimación. Hay una aplicación que se llama Save a Life, que te habla tanto del ACLS como el BLS, cuando hay las bradiarritmias, las taquiarritmias, etcétera. Y tú entras ahí, aprietas un botón y aparece todo, y eso te puede ayudar bastante. E incluso viene con dosis, si no mal me recuerdo. Viene hasta con dosis. Entonces, eso ayuda bastante. Se llama Save a Life, es una aplicación que está gratis en los celulares y va bastante bien. Y está bastante actualizada, está con lo último. ¿Ya? Entonces, bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, eso sería eh, en sus lugares de trabajo o si hay estudiantes donde vayan a hacer sus prácticas, siempre fíjense en los carros de paro, fíjense de cómo manejan las emergencias cardiovasculares, ya sean taquiarritmias, bradiarritmias, paradas cardíacas, etcétera, para que se vayan interiorizando en este mundo de la reanimación cardiopulmonar, que todo médico general, todo personal de salud, enfermeros, técnicos en enfermería, etcétera, e incluso las personas que manejan los conductores de la ambulancia, tienen que saber, porque ellos muchas veces nos dan una gran mano en cuanto a lo que es las compresiones. Es más, yo voy a dejarla por ahí tirando, dando los botes, estoy seguro que más de un conductor maneja mejor el BLS, por ejemplo, que mucho personal de salud. Entonces lo dejaré ahí como un tiro. Que esté muy bien, que tengan una buena noche. Mañana nos vemos con los casos clínicos y eso sería por hoy. Chao, chao, que estén bien. Hasta mañana, doctor. Gracias.